Bueno, recordemos. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahí habíamos dejado, haciendo énfasis en que este asunto doctrinal el Espíritu Santo lo arregló muy bien en los inicios de la Iglesia, hace 2000 años, aclarando que la fe y la gracia en Cristo Jesús es el camino para la salvación. Dice la Escritura también en el capítulo 15, versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Es decir, cuando Saulo, que es Pablo, y Bernabé contaron las grandes maravillas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos, entonces Jacobo se levanta. Este Jacobo es el hermano del Señor Jesús, posiblemente el pastor principal allí en la congregación en Jerusalén. El obispo en Jerusalén, mejor dicho, conforme a lo que vimos en 1 Timoteo capítulo 3, una persona al frente de la congregación. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Se ve que estuvo muy atento. Está hablando de Simón Pedro. Y está hablando de que Dios visitó a los gentiles. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos discípulos o nuevos convertidos de Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio? Nos está contando entonces ahora Jacobo que entendemos que el Espíritu Santo es Dios. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, allá en Hechos 10, capítulo que vimos anteriormente. Renovamos entendimiento con él. Sería muy bueno repasarlo. Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Tanto como ellos, o sea los judíos, ahora los gentiles en Cristo Jesús son pueblo de Dios. Entonces, esto estaba muy claro en la mente de los apóstoles, tanto de Bernabé y de Pablo. Lo ha mostrado en su intervención Pedro y ahora en su intervención Jacobo, para tomar de ellos pueblo para su nombre.
y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Ojo pues, como vimos la vez pasada en la lectura juiciosa que hicimos de algunos pasajes del Antiguo Testamento, en donde se nos mostraba cómo la gracia ya estaba anunciada aún por los profetas. Ahora Jacobo va a ahondar un poco más en el asunto. Por eso dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Miren que este Jacobo, al igual que Pedro, al igual que Pablo, en sus intervenciones siempre fundamentaban lo que iban a decir y hablar, basados en las Sagradas Escrituras. Y entonces empieza a citar unos pasajes de Amós. Dice Jacobo, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Se percibe entonces que hay una restauración anunciada allí en Amós, capítulo 9, del versículo 11 al 12, y continúa diciendo, citando dicho pasaje, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Cuando me habla aquí del resto de la humanidad, del resto de los hombres, está refiriéndose a los gentiles y a los paganos, porque evidentemente la salvación había sido abierta en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, pero aquí Amós me está enseñando que es para toda la humanidad, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, esto es maravilloso, sobre los cuales es invocado mi nombre, un remanente gentil que le pertenece a Él, a Dios. Y continúa diciendo, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde la antigüedad, este plan glorioso de salvación para la humanidad completa estaba anunciado aún por los profetas. Y en este caso, Jacobo nos recuerda lo que Amós ya había dicho. Todo obedece a un plan. Nada en las manos de nuestro Dios es improvisación. Entonces ahora Jacobo, habiendo colocado este fundamento, dice, por lo cual yo juzgo, miren la autoridad con la que está hablando este hombre en la iglesia matriz en Jerusalén, por lo cual yo juzgo que no se inquiete, es decir, que no se perturbe, que no se moleste, que no se les ponga trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Pues más claro no podía cantar Jacobo. Sino que se les escriba, y ahora Jacobo va a hacer algunas recomendaciones a los gentiles, no para ser salvos, sino para ayudarlos a que cuando llegaran a los pies del Señor se apartaran de una cantidad de tradiciones paganas que los gentiles de suyo llevaban por ser adoradores de dioses, con D pequeña, que los llevaban precisamente a hacer una clase de inmundicias impresionantes en contra de la pureza. Por eso dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Claro, porque es que la idolatría era el pecado que más se practicaba entre los gentiles, entre los paganos, sus ídolos. Se les ofrecían cosas a esos ídolos, se les ofrecían sacrificios a esos ídolos, y ahora este hombre, como buen pastor, quiere que la gente de entre los gentiles que llegue al Señor, pues sepan que esto no es una charla, que ser salvo sí es creer en Cristo Jesús, que ser salvo sí es por gracia, que ser salvo es realmente un regalo de la misericordia de nuestro Padre Celestial en la persona de Cristo Jesús. Pero que también ellos debían colaborar para, ya después de ser salvos, perseverar en esa salvación, apartándose de las cosas que se hubiesen consagrado a los ídolos. En segundo lugar, les habla que se aparten también de fornicación, porque es que era la práctica de pecado pagana que iba unida a la idolatría.
vinculada muchas veces con actos religiosos en los templos paganos. Había servicio de parte de esos templos para ofrecer servicios sexuales a los feligreses, así de ese tamaño. Entonces él les manifiesta, no solamente de las cosas consagradas a ídolos, también apártense de fornicación, le dice a los gentiles. Y de cosas ahogadas, es decir, usted y yo tal vez no tenemos mucha práctica con esto, pero resulta que los judíos no comían cosas o animales a los cuales no se les hubiera drenado la sangre completamente. Él les está recomendando eso, porque la sangre no había salido del animal y estas impurezas ellos las consideraban abominaciones. Quiero hacer nuevamente la aclaración. Jacobo no está diciendo que estas cosas hay que guardarlas para ser salvos, no. Está diciendo que aquellos que de los gentiles fueran salvos, les haría bien abstenerse de estas costumbres, además costumbres que atentaban contra la salubridad pública. Y dice, y de sangre. Sería muy bueno para nosotros que no somos judíos de etnia, leyéramos un poco, por ejemplo, pasajes como lo que dice Génesis 9:4, Levítico 3:17, Levítico 7:26, Levítico 17:10, Levítico 19:26. Tenemos que relacionar todo esto con el contexto de lo que está ocurriendo. Estamos viajando con el casco de la fe a hace 2000 años. Al pasado, mirando cómo el Espíritu Santo guiaba a estos apóstoles a solucionar situaciones doctrinales que se podían convertir en un problema grave. Entonces, cuando Jacobo habla, escribámosles a los gentiles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, para nosotros es claro, la idolatría, de fornicación, para nosotros es claro, se está refiriendo a pureza sexual, y de ahogado. Mire que él toca 3 áreas. La adoración, cuando habla de los ídolos, la parte de cuidar el templo que somos para el Espíritu Santo, la fornicación, y la parte de la salubridad, que eran 3 áreas en las que los judíos se consagraban a Dios. Entonces, lo de ahogado es porque la sangre no había salido del animal, les está recomendando drenarlo. Y de sangre puede relacionarlo a cada uno con lo que se trata de homicidios. Recuerden, por ejemplo, cuando Pilato se nos cuenta en uno de los evangelios que mezcló la sangre de unas personas con lo que iba a sacrificar a sus ídolos. Entonces, esto nos deja amplios en cuanto al entendimiento de que la fornicación, la idolatría y el homicidio eran prácticas, tal vez para usted y para mí en esta época no lo sean, pero eran muy normales dentro de las prácticas paganas de los gentiles de aquella época. Entonces, ahora que Jacobo ha hecho como una especie de reflexión salomónica, porque recordemos, él está dejando muy claro que para ser salvos solo se necesita creer en Cristo Jesús. Mientras que aquellos judaizantes que habían llegado a Antioquía y por los cuales se armó este embrolle, decían que para ser salvos había que circuncidar a los gentiles y mandarlos a guardar la ley de Moisés. Ahora Jacobo está dejando sin piso aquello, como lo hizo Pedro, y está diciendo, no señor, para ser salvo solo creer en Cristo Jesús. Pero él ahora, como pastor allí en Jerusalén, hace algunas recomendaciones, no para ser salvos, sino para guardarse en pureza para Dios después de ser salvos. Y por eso nos habla de las 3 cosas anteriores. Pero miren cómo continúa. Dice, porque Moisés, o sea, la ley mosaica que Moisés recibió, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. Y es que en cada ciudad había sinagogas para los judíos. Es más,
Los judíos cristianos, por ser judíos, podían asistir también a esas sinagogas, por lo menos por un tiempo, antes de que los expulsaran por perseverar en la fe en Cristo Jesús. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es decir, las sinagogas siguieron desarrollando sus servicios para los judíos, pero Jacobo ahora me está diciendo que a los gentiles no se les debe molestar en la iglesia en cuanto a salvación se refiere, porque Dios había visitado, como dijo Pedro, a los gentiles, permitiéndose el Espíritu Santo derramarse sobre aquellos en Hechos 10, como lo hizo sobre los judíos en Hechos capítulo 2. En una de las cápsulas que estamos viendo de Apocalipsis notamos que hubo después necesidad de que los cristianos, para que no fueran considerados como un apéndice del judaísmo, empezaron a llamar sus reuniones eclesia, para diferenciarse de las reuniones que había en las sinagogas. Y por eso muchos de las sinagogas empezaron a perseguir de manera feroz a los judíos que se convertían al cristianismo. Entonces, dice la Escritura, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, después de haber escuchado tal exposición, es decir, ver la llegada de Pablo y de Bernabé con aquellos que querían judaizar a los gentiles en Antioquía, escuchar al apóstol Pedro, la manera en cómo fue de enfático al recordarles cómo Dios había visitado a los gentiles en Hechos capítulo 10, inclusive a través de él en la predicación, y cómo Jacobo ha hablado. Ahora, los miembros de ese auditorio, de esa congregación allí reunida, completo, dice la Escritura, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, de manera unánime. Cuando dice con toda la iglesia, es de manera unánime, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. El siguiente mensaje, además del doctrinal que ha quedado bien claro y como lo vamos a ver queda expresado en unas cartas que son enviadas para ser leídas a las congregaciones afectadas por la corriente herética que trataron de introducir aquellos judaizantes, ahora me están enviando un mensaje de unanimidad para unir más a los dos pueblos en uno y para demostrar que no todos en Jerusalén pensaban como los judaizantes que habían ido a afectar las mentes de aquellos reunidos en Cristo Jesús del pueblo gentil en Antioquía y en otras ciudades. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y miren a quienes eligieron. A uno que se llama Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. Judas, recuerden que significa alabanza. Es un nombre común, así como el de Simón. Entonces, por eso les distinguían por el sobrenombre. Barsabás quiere decir hijo de Sabás. Posiblemente emparentado con aquel del 1:23 de Hechos. Entonces, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Silas significa selvático. Usted que está buscando nombres bonitos para sus hijos. Los estudiosos han encontrado que este Silas es el mismo Silvano, al cual usted y yo encontramos referencias en 2 de Corintios 1:19, o en 1 de Tesalonicenses 1:1, o en 2 de Tesalonicenses 1:1, o en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Acerca de este Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, que son los que han por unanimidad sido escogidos para que viajen con Pablo y con Bernabé, se les dice
o se dice de ellos mejor, que eran varones principales entre los hermanos. O sea, eran líderes allí entre los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Eran varones principales entre los hermanos. Y dice la Escritura, y escribir por conducto de ellos. Mejor dicho, aquí vemos unos carteros del reino. De la iglesia en Jerusalén ha salido un comunicado para la iglesia en Antioquía, y por conducto de este Judas, por sobrenombre Barsabás, y por conducto de Silas, envían la carta. ¡Qué seriedad! Yo quiero ir despacio, o por lo menos ser muy detallado en esto, porque quiero que miremos la profunda seriedad con la que se aclaran las cosas en la iglesia del Señor. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, así dice esta carta, porque recordemos que el conflicto no fue pequeño, fue grande. Dijimos la vez anterior que si esto no lo hubiera solucionado el Espíritu Santo hace 2000 años, estaríamos en severos problemas aún tratando de discutir cosas como estas. Por eso es que eligen entre ellos varones para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a este señor llamado Judas y a Silas, y hablan de la forma en cómo esta gente estaba integrada allí en la iglesia en Jerusalén, los llaman principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. ¿Quiénes van a escribir? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos de la iglesia en Jerusalén. ¿A quiénes les van a escribir? A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. O sea, hay unos emisarios y hay unos destinatarios. ¿Qué les van a escribir? Acerca de la claridad doctrinal que allí en Jerusalén se ha logrado. Están escribiendo de hermanos a hermanos, de iglesia local a iglesia local. Y le están escribiendo a los gentiles porque ellos fueron los perturbados por aquellos legalistas que salieron de Jerusalén. Y va a quedar muy clarito eso. Vamos a ver el texto de la carta. ¿Dónde estaban estos gentiles? Es que miren que el daño estaba ya grandecito. En Antioquía, que era donde se había originado la consulta. En Siria, estaba cerca Antioquía, por lo tanto, congregaciones aledañas fueron afectadas por estas enseñanzas, y en Cilicia. Salud. Ese es el saludo de las cartas en la antigüedad. También me dice la Escritura, por cuanto hemos oído, oigan pues la seriedad, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros reconocen que salieron de Jerusalén. Pero miren lo que dicen, a los cuales no dimos orden. Es decir, estaban obrando por fuera de autoridad. Qué gente tan peligrosa es esas balas perdidas en el reino. Os han inquietado con palabras. Miren que a veces nosotros pasamos por alto que nuestros oídos deben ser cuidados con respecto a lo que escuchamos. Pablo dice por allá en una de sus cartas, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Otra versión dice, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Estoy refiriéndome a Hechos a Primera de Corintios capítulo 15, en donde malas conversaciones era tener malas conversaciones doctrinales, porque en Primera de Corintios capítulo 15 Pablo estaba arreglando algunas cuestiones que estaban mal en Corinto con respecto a la resurrección. Había gente allí inclusive que no creía ni en la resurrección.
Entonces, cuando me habla de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y las malas compañías dañan las buenas costumbres, no se está refiriendo, en este caso específico, a esos amigos que beben mucho y que se lo pueden llevar a usted para la cantina, o a esos amigos ladrones que atracan bancos y lo pueden a usted a cuidar el carro en el que se van a volar, o a esas amigas chismosas, deslenguadas que andan rajando de todo el mundo. No se está refiriendo a eso solamente, se está refiriendo enfáticamente a que yo puedo tener malas conversaciones doctrinales. Puedo tener malas compañías doctrinales. Por eso, cuando se les escribe, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Es que la cosa es tremenda. La palabra perturbar almas aquí es inquietar vuestras mentes. Lo ponen a uno a pensar cosas que no son. Son gente que con sus ideas arrasan la fe en la mente del creyente. Aquí perturbando vuestras almas, la palabra que usa Lucas es destruir completamente un proceso de pensamientos. Entonces te estoy hablando a ti, mi amigo, te estoy hablando a ti, mi amiga, que en aras de una gran y vasta cultura teológica que quieres tener, empiezas a aceptar una serie de documentos y de charlas que cuando menos piensas, si no estás bien fundamentado en las Sagradas Escrituras, te lanzan a una doctrina herética. Por favor, cuídate de lo que escuchas, cuídate en lo que lees, cuídate con quién caminas a nivel doctrinal. Esto es serio. Perturbando vuestras almas. Y pasamos al asunto. Estos que salieron de entre nosotros y que no les dimos ninguna orden, han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, miren, ellos, después de haber aclarado que ni los mandaron, ni les enviaron a decir lo que estaban diciendo, y reconociendo el daño que habían hecho en Antioquía, y reconociendo el daño que habían hecho en Siria, y reconociendo el daño que habían hecho en Cilicia, esto tácitamente está presentando unas disculpas enormes. Entonces les dicen: miren lo que ocurrió aquí en Jerusalén. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, nos reunimos todos como iglesia, unánimes, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados, resaltando ahí el amados, el agapados, Bernabé y Saulo. Porque es que además la imagen que habían dejado aquellos legalistas en Antioquía, donde se dio la gran discusión, era que tal vez en Jerusalén a Bernabé y a Pablo no los agapaban mucho allá en Jerusalén. Habían causado inclusive hasta una disidencia en cuanto a la apreciación de los que Dios había colocado en Antioquía, que eran Pablo y Bernabé, a edificar la iglesia. Amados. Se les dice amados como en Gálatas capítulo 2, versículo 9, cuando se dieron la diestra Pablo y Pedro, y creo que otro de los apóstoles, tendrías que ir allá, por favor, me colaboras, en señal de compañerismo. O sea, el compañerismo está intacto, la doctrina está intacta, y hemos puesto en su lugar a los judaizantes. Y acerca de Bernabé y de Pablo, miren qué interesante lo que dicen en Jerusalén de ellos: hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Disculpe, mi hermano, es que Pablo y Bernabé no habían expuesto las relaciones sociales por haber creído en Cristo Jesús con sus coterráneos o con sus familiares o un puesto de trabajo. No. Habían expuesto su vida, su integridad física, las arriesgaron. Cosas que la iglesia de Jerusalén se enteró seguramente cuando dieron el informe detallado y se les permitió hablar allí en Jerusalén, y además los apóstoles expresaron las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa la carta. Larguita y sustanciosa esta carta, mire. Así que enviamos a Judas y a Silas,
los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. No solamente les habían enviado un escrito, sino que los portadores de la carta, Judas y Silas, con sus palabras, al leérselas a cada congregación, a los gentiles, les iban a decir exactamente lo mismo, ratificando lo que en la escrita carta mencionada se decía. Bueno, pero la cosa no para ahí. Mire qué interesante lo que sigue diciendo la carta. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Cuando se menciona a la persona del Espíritu Santo, que es Dios, en esta carta, me está contando acerca de la firme certeza de que fueron guiados por Él, o sea, por Dios, para también aclarar que la carta no era de autosuficientes creyentes en Jerusalén, sino de dependientes creyentes en Jerusalén de la obra del Espíritu Santo. Entonces esta carta no es autosuficiencia, sino que es dependencia. Mire qué lindo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, el Espíritu Santo es el que ha dado esta orden y nosotros nos hemos plegado a ella. ¿Qué es lo que les dicen acerca de lo que les ha parecido bien al Espíritu Santo y a ellos? No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Cosas necesarias no para la salvación. Yo quiero aclarar que ya lo había aclarado, pero quiero seguir aclarando para que de aquí no vaya a salir alguna cosa mal entendida. Cosas necesarias no para la salvación, porque ya sabemos que para ser salvos no son necesarias estas cosas, sino para guardar la armonía y la comunión entre los judíos cristianos y los judíos gentiles. ¡Qué maravilla! Y uno a veces pegado pues de por qué se pintó esa pared mal y hasta hay divisiones así, o por qué los micrófonos son de tal marca. Hombre, qué pena. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, en ágape los unos por los otros, dirigidos por el Espíritu Santo. Y vuelve y repite, porque es que recuerde que el método de la repetición es usado por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. 1. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Las contaminaciones de las que hablamos en el versículo 20, parte B. De sangre, ya lo hablamos. De ahogado, ya lo hablamos. Y de fornicación, ya lo hablamos. Y miren qué lindo. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Punto. Bien haréis, es que será para vuestro provecho. Pasadlo bien, que tengan buena salud. Sigan, que así van muy bien, perseverando en Cristo Jesús. Qué hermosura esto. Pero debemos continuar, no nos podemos quedar ahí. Así pues, continúa narrando Hechos de los Apóstoles, Lucas, que es quien lo escribe. Los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Enviados. Es que uno a veces por leer a la carrera buscando otras cosas. Porque a propósito, uno aquí en este capítulo no encuentra ni carro, ni casa, ni beca, ni marido, ni esposa, ni viaje. Encuentra doctrina. Y por eso ese capítulo 15, ¡pum!, lo pasábamos volados en el Evangelio de las Añadiduras. Pero mire lo que está diciendo Lucas. Así pues, los que fueron enviados, tácito está que estos sí fueron enviados, mientras que aquellos judaizantes legalistas no fueron enviados. Y a estos sí les dieron orden, escrita y todo, a aquellos no. Y estos van a llevar paz, aquellos fueron a llevar destrucción y disturbios y perturbaciones. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Fueron fieles en su envío. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Miren, Silas y Judas descansaron aliviados de ver el alivio que llevaron a aquellas congregaciones perturbadas.
Y dice la Escritura, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, recuerdan que ellos estaban allí en Antioquía, donde también había profetas y había maestros, o sea, predicadores de la palabra. Allá en Jerusalén también enviaron a Judas y a Silas, que también eran profetas, o sea, predicadores de la palabra. Este profeta acá no está referido al que vaticina cosas, sino al que entrega la palabra como tal. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Consolar aquí es animar, confirmar aquí es, los afirmaron, o sea, les dijeron, ustedes iban bien, sigan así, los fortalecieron, no se dejen perturbar sus almas por lo que nadie mandó a decir a aquellos perturbadores. Y está hablando de consolidación, ya que habían sido perturbados por aquellos legalistas. Vuelvo al énfasis, qué importante es el cuidado doctrinal de nuestras almas. Y pasando algún tiempo allí, dice la Escritura, Judas, al que llamaban Barsabás, y a Silas, y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos. Pasaron algún tiempo en armonía, en ágape. Y me está diciendo que fueron despedidos, enviados en paz y en armonía. Se conservó el vínculo de gracia, de amor, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Claro, porque es que eso es lo que hay donde el Espíritu Santo gobierna. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado, es decir, a Jerusalén. Sin embargo, la Escritura aclara algo con respecto a Silas, a Silvano. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, con la anuencia de los hermanos en Antioquía y con la autorización de aquellos que los habían enviado desde Jerusalén. Qué gran diferencia obrar bajo autoridad, obrar bajo sana doctrina y obrar en ágape. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Sabe por qué? Porque la obra del Señor no se detiene. ¿Qué continuaron haciendo en Antioquía? Dice la Escritura. Enseñando la palabra del Señor. John, pero es que ¿por qué hablamos tanto de la palabra? Escuche, mi amigo y mi amiga, porque nosotros somos, permítame este término, palabrocéntricos. Nosotros no andamos contando historias o chismecitos, o sueños, o cosas. Nosotros andamos en la palabra. ¿Cómo? Como anduvieron los apóstoles, enseñando la palabra del Señor, Pablo y Bernabé, y anunciando el Evangelio con otros muchos. El Evangelio, el del reino, no ese evangelio falso que habían intentado traer aquellos judaizantes a Antioquía. Entonces, usted y yo necesitamos rumiar mucho, meditar mucho la palabra. Yo te aconsejo, mi amigo y mi amiga, que este capítulo no sea para ti algo que, menos mal pasamos eso. No. Por favor. La doctrina es supremamente importante. Después de algunos días, dice la Escritura, Pablo le dijo a Bernabé, miren que aquí ya Pablo es el que toma la iniciativa. Pablo es el que se menciona primero ya en este versículo 36, luego Bernabé. No porque fuera uno más importante que el otro, sino que el Espíritu Santo está indicándole a Pablo que su liderazgo, guiado por él, debe ser ejercido. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, estando allí en Antioquía, hombre, volvamos a visitar a los hermanos. Vamos a ver a aquellos que creyeron en qué andan.
visitémoslos, vamos a verificar y a revisar, porque si esto está pasando aquí, en donde nosotros vivimos siempre y estamos radicados, ahora imagínate lo que puede estar pasando por allá en las otras congregaciones que el Espíritu Santo nos vio abrir. Pues ese comentario es mío, pero póngase a pensar que es muy propio. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Esto se llama responsabilidad por lo sembrado. Esto se llama responsabilidad por aquellos que llevamos al nuevo nacimiento. Esto se llama responsabilidad para que sigan renovando su entendimiento con las Sagradas Escrituras, que es la leche espiritual no adulterada. Esto se llama defendamos lo que hemos plantado. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Súper. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Quería. Esa era su buena intención. Pero miren qué ocurrió. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Se acuerdan? Que aquel se nos devolvió. Pues bien, mire acá la situación. No le parecía a Pablo que fuese digno de ir con ellos porque no había perseverado hasta el final de aquel viaje. Entonces, que se había apartado de ellos desde Panfilia. Entonces, por esta razón, por no habernos acompañado, a mí me parece que no lo debemos llevar. Le dice Pablo a Bernabé, a su sobrino, no me parece. ¿Y saben qué? Dice la Escritura, y que no había ido con ellos a la obra. Miren, uno va pasando por procesos de madurez en este caminar. Para Pablo, en este momento, era más importante la obra que un obrero de dudosa fidelidad en cuanto a su compromiso de perseverar en un viaje misionero tan importante. Eso pensaba Pablo e hizo hincapié en ese momento. A tal punto que dice la Escritura, y hubo tal desacuerdo entre ellos, se irritaron, tuvieron contienda. Pero no fue una contienda definitiva, fue una contienda, digámoslo así, temporal. Mire que no era algo por doctrina, no era algo por abuso en cuanto a las obras de la carne que atentara contra la santidad. Era más como de metodología. De más que Marcos, viendo esto, también aprendió mucho. Lo vamos a ver. Sí. Esto es tremendo porque nosotros pensamos a veces que en el caminar con el Señor no hay divergencia de opiniones. Sí, las puede haber, claro. Pero tal vez usted pueda ayudarme leyendo 1 Corintios 9:6 acerca de la armonía que nos habla las Sagradas Escrituras entre Pablo y Bernabé, o en Colosenses capítulo 4, versículo 10, o en Filemón 24, o en 2 de Timoteo 4:11, en donde este Juan Marcos, es incorporado a los equipos apostólicos en los cuales el apóstol Pablo seguía en sus respectivos viajes. Lo que quiero decir es que esto se arregló después, pero aquí en este momento estamos en el intríngulis. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¡Qué tremendo! Después de varios años de estar caminando juntos, Bernabé y Pablo, no debe haber sido fácil. ¡Qué interesante! Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre, porque recordemos que Bernabé era natal de allí. Y a partir de este momento, en Hechos de los Apóstoles, no se menciona más a Bernabé. Eso sí, debemos recordar de Bernabé cosas tan importantes como que ayudó a Pablo para que lo recibieran en Jerusalén. ¿Se acuerdan que allá en Hechos 9 no le querían dar ni el saludo? Bernabé fue el que lo ayudó. Bernabé fue el que fue a Tarso, estando en Antioquía, para buscar a Pablo y lo llevó allá a Antioquía para que edificaran la iglesia.
Bernabé fue el que acompañó a Pablo en sus viajes. Pero ahora Bernabé se va a dedicar a Juan Marcos y entra en el anonimato porque Dios le ha indicado a él, el Espíritu Santo, seguramente, que va a levantar otro gladiador del reino. Y debemos recordar que Bernabé, en el 11:24 de Hechos, se nos dijo acerca de él que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Bernabé no tuvo ningún problema en dar un paso al lado, dejar que Pablo siguiera la obra de visitación a aquellas congregaciones que juntos habían plantado. Aquí no tengo un Bernabé exigiendo, mi nombre debe estar en el letrero. No, vaya hermano, tranquilo, váyase usted. Yo me voy a quedar con Juan Marcos porque yo a este muchacho le veo madera. ¿Y saben qué hizo Pablo? Escogió a Silas. Recordemos que Silas acompaña a Pablo. En el 16:37 vamos a ver que Silas además era ciudadano romano. Ya vimos que era líder en la iglesia en Jerusalén. Era emisario de confianza de la iglesia de Jerusalén para llevar cartas importantísimas a nivel doctrinal. La Biblia me dice que era profeta. Es decir, Pablo también hizo una buena elección para este periplo que iba a iniciar por Macedonia y por Grecia. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, como seguramente Bernabé también lo hizo, encomendado a la gracia del Señor, para seguir su obra de discipulado, para levantar a Marcos en la obra, como obrero. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Porque recordemos que querían librarlos de la contaminación o perturbación que habían causado los judaizantes. Bueno, amado Padre, te damos gracias por este capítulo tan tremendo que le permitiste a Lucas escribir y detallar con pormenores. Quiero recuperar en esta oración, amado Espíritu Santo, la integridad que debemos guardar de la doctrina para que nuestras almas no sean perturbadas. Ayúdanos, Señor, a crecer en responsabilidad y plantarnos ante aquellos que quieran venir a sonsacar nuestra fe, haciéndonos creer cosas que no están respaldadas por las Sagradas Escrituras, como hicieron estos en Antioquía y como aclararon las cosas en Jerusalén. A ti, amado Padre, sea toda la gloria. A ti, amado Señor Jesús, sea toda la honra. Y a ti, amado Espíritu Santo, sea todo el honor, por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén.